¿Sabe usted que estar juntos y estar unidos es diferente? Son diferentes. No es lo mismo estar juntos que estar unidos. Y yo creo que ayer nosotros no estuvimos juntos, sino que estuvimos unidos en un solo sentir. Mire qué lindo eso. Qué lindo, qué lindo. Estuvimos unidos, estuvimos juntos en un solo sentir. Amén. Pero vamos a definir lo que es estar unidos, o sea, lo que significa unir. Fíjese bien, según mis notas, unir es juntar dos o más cosas entre sí, haciendo de ellas un todo. O si le damos otro significado a lo que significa la palabra unir, es juntarse dos o más personas para conseguir un fin determinado o para ayudarse mutuamente. Amén. Eso es lo que significa la palabra unir. Por eso el matrimonio es un matrimonio que ha sido llamado a estar unidos en la unión. Amén. Sin embargo, la palabra juntarse es diferente. La palabra juntarse significa actuar o existir juntamente con una persona como compañía, sin la condición obligada de tener un mismo fin o propósito. ¿Se da cuenta? Que es diferente estar unido a estar juntos. Mas sin embargo, la gente le llama el matrimonio, o la gente que no se quiere casar, no se quiere unir, lo que dicen, estamos juntos. Porque esto no acarrea una obligación o un compromiso, porque a la hora que quieren se separan y punto. Pero como están unidos al matrimonio ya no pueden, porque hay una ley que los obliga a estar juntos. Entonces, nosotros ayer estuvimos unidos en un solo sentir. ¿Sí o no? Todos compartimos una misma causa. Y el único propósito que nosotros ayer compartimos, como lo vimos en el video, fue dar a conocer el reino de los cielos. Amén. Todos hablamos, ayer, ¿sabe lo que hicimos ayer? Todos llegamos a hablar un mismo lenguaje. Amén. Por eso cuando Pablo hablaba a las iglesias, les decía, hablen todos una misma cosa. Amén. Hablen todos, tengan todos un mismo sentir. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay mucha enseñanza que cuando hubo unión consiguieron alcanzar las victorias que Dios les quería entregar. Pero todo fue en base a la unión. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús mandó a predicar a los discípulos? Les dijo, vayan de dos en dos, ¿sí o no? Nunca los mandó solos, nunca los mandó de dos en dos, porque a él le gustaba estar siempre unido. Él mismo decía, mi Padre y yo somos una sola cosa, o una sola persona. Amén. Porque dijo él, porque hay de aquel, dijo Jesús, que estando solo caiga y no hay nadie que nos levante. Por eso nosotros hoy somos una iglesia que lo que anhelamos no es estar juntos, porque juntos todos pueden estar, sino que estemos unidos en un solo sentir. Por eso, como les dije al principio, la Biblia nos da muchos ejemplos. Y uno de los ejemplos que yo quería compartir con ustedes rápidamente, porque hoy voy a ser bastante breve, es un libro que está en el Antiguo Testamento, fíjese, pero un ejemplo, y está en el libro de Nehemías. Solamente le voy a leer un versículo de Nehemías para que usted vea
cómo es que la unión, bueno, si hoy la gente, la unión hace la fuerza, ¿sí o no? Ahora ocupan aquellos que dicen, el pueblo unido jamás será vencido, ¿sí o no? Así dice, el pueblo unido jamás, porque saben que cuando se unen, es difícil que se ceda cuando se va tras un propósito. Y esa es una gran verdad. Amén. Por eso quiero compartir solamente rápido un ejemplo de cómo un pueblo, cuando se unió, Dios les dio la victoria. Amén. ¿Cuántos creen que en la unión está la fortaleza? Mire, un hogar que esté bien unido es un hogar firme. Amén. Cuando la familia es unida, es una familia, hermano, que permanece, y los hijos son unidos, están unidos. Pero cuando hay desunión, entonces es el problema, que hay separación. Entonces, solamente un ejemplo que quiero ponerle yo es en el libro de Nehemías. Si usted me hace el favor de buscar del capítulo 2 de Nehemías, capítulo 2 del libro de Nehemías, y vamos a leer el versículo 18. Mire, es cortito los versículos. Solamente le pongo un ejemplo de lo que yo estoy hablando, de la unión. Nehemías capítulo 2, versículo 18, dice, ¿ya lo tienen? Dice, entonces, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así, dice, esforzaron sus manos para bien. Rápidamente, fíjense bien, rápidamente, así a grandes rasgos les voy a explicar. El momento que Nehemías llega y encuentra el pueblo de Dios que había sido destruido, estaba en un estado de calamidad. Dice que los muros habían sido destruidos. ¿Qué significaban los muros? Cuando ellos hacían una ciudad, lo primero que hacían era amurallarla. Porque los muros lo que significaban era la seguridad. Y lo que el pueblo de Israel estaba padeciendo es que los muros los habían destruido. Esto daba cabida a que el enemigo llegara y los invadiera. ¿Me explico? Pero ya Dios tenía un plan. Ya Dios había tratado con Nehemías, un hombre al cual Dios lo sacó cuando él tenía una posición bastante elevada, o sea, una posición de categoría, porque él había alcanzado el privilegio de ser como la mano derecha del rey. ¿Se acuerdan ustedes que ya hablamos sobre eso? ¿Se acuerdan, sí o no? ¿De veras se acuerdan? Aquí va una pregunta. ¿Cuál era el puesto que Nehemías tenía con el rey? Exacto, hermana. Nehemías era el copero, o sea, el que le servía la copa al rey de vino. Pero no es que se servía, sino que él tomaba antes el vino, por si el vino no estaba envenenado. Entonces, cuando Nehemías probó el vino, le decía al rey, it's good. Oh, decía el rey. El rey con confianza se lo tomaba, porque decía que no estaba envenenado. El problema era que le pusieran veneno al vino, entonces se moría el copero. Entonces el rey decía, pues me querían envenenar. Entonces por eso Nehemías era el brazo derecho, el confidente del rey. Pero Dios saca a Nehemías de ese lugar cuando se da cuenta que su pueblo está destruido. Bueno, no quiero alargar todo porque no me quiero yo quedar solamente en esto. Porque esto es grandioso, hermano. Los resultados que tuvo esto y cómo Dios motiva a este hombre que haga algo por su pueblo, porque su pueblo está destruido. Y cuando Dios le provee a Nehemías herramientas para ir a construir ese pueblo,
dice que Nehemías llegó y lo primero que Nehemías hizo fue inspeccionar cuánto acontecían los daños, porque estaba destruida la ciudad. Y no solamente estaba destruida, la ciudad estaba destruida, sino que también el pueblo de Dios estaba desmoralizado, estaba derrotado. Amén, amén. O sea que era un gran reto para Nehemías encontrar un pueblo que estaba con la moral baja, porque los habían derrotado. O sea, sentían prácticamente abandonados. Pero Nehemías les empezó a contar a ellos cómo Dios había obrado, cómo la mano de Dios había obrado en muchas formas, porque si algo quiero decir es una cosa, es que Dios obra por caminos misteriosos. Nosotros muchas veces no entendemos cómo Dios obra, porque Él ocupa muchos medios que usted ni yo ni lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando Dios ocupa muchos medios es con un propósito, y es para bendecir nuestras vidas. Mire, Dios puede ocupar hasta el mismo diablo para bendecirnos a nosotros. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba abandonado, que Elías se quería morir y no había comido? ¿Quién fue el que le dio de comer a Elías? Un cuervo le daba comida a Elías. Y Elías significa, es la figura de Satanás. Pero un cuervo le daba comida, porque Dios es soberano. Y Él hace las cosas, la Biblia dice que Él llama las cosas que no son como que si fuesen. Pero cuando Dios ocupó esos medios para que Nehemías llegara y encuentra un pueblo que estaba destruido, les empezó a contar Nehemías cómo Dios había obrado, y a esto quería llegar yo. Es a lo que estamos hoy tratando, es a la unidad, a la unidad. Mire, cuando la iglesia se une, Dios abre las puertas, hermano. Cuando usted se siente parte, cuando usted viene a la iglesia, no se siente usted como un extraño, sino que usted se siente parte, digamos, de la familia de Cristo. Eso es lo lindo. Por eso nosotros hemos dicho, hermano, aquí todos somos una familia. Amén. Porque no importa de dónde seamos, sino hacia dónde vamos. Lo que nos interesa a nosotros es que usted y yo alabemos a un mismo Dios, glorifiquemos a un mismo Dios, honremos a un mismo Dios. Tan solamente con eso estamos unidos en el Señor. Aleluya, amén. Por eso es lo que le dije al principio. Pablo le decía a las iglesias, hermanos, hablen todos una misma cosa, porque aún la Biblia dice, hermano, que en el hablar no falta siempre pecar. Cuando usted está con los hermanos y hablan del Señor, uno, hermano, ni el tiempo siente, ¿sí o no? Ni el tiempo siente uno, porque uno habla de aquí y uno cuenta sus experiencias y uno habla de Dios, y el tiempo pasa y uno, bueno, hasta uno se olvida hasta comer, porque estamos hablando de una misma cosa, estamos en el mismo sentir, estamos hablando de un mismo reino. Pero ¿qué es cuando nosotros reunimos y empezamos, hermanos, a criticar a los hermanos? Empezamos, digamos, a juzgar a X persona, y mire cómo vino vestido, y qué barba, y entonces las cosas se distorsionan. Por eso les dije al principio que es juntos o estar unidos es súper diferente, ¿sí o no? Mire, le pongo un ejemplo así sencillo. No lo vaya a hacer. Solo aquí le doy ejemplo. Agarre a dos gatos, usted, dos gatos, junte dos gatos, amárrelos de una pata a otra pata, amárrelos los dos con unas pitas, una pata de un gato y otra pata de otro gato, y cuélguelos. Esos gatos van a estar juntos, pero no van a estar unidos, porque van a estar garañándose, peleando, ¿sí o no? Y peligroso que usted lo vaya a desapartar, porque lo puede agarañar, aunque están juntos, amarrados los dos, pero no están unidos porque están peleando.
Así es igual en la iglesia. En la iglesia a veces la gente está junta, pero no está unida porque siempre están chambreando, siempre están criticando, siempre están murmurando, siempre están hablando y siempre están, ¿me entiendes? Y a Dios no le agrada eso. Porque Dios nos ha llamado a nosotros que estemos unidos, y por eso Jesús nos dio un gran ejemplo, hermano, de lo que significa la unidad. Porque la unidad, como dije al principio, la unidad significa, hermano, juntar dos o más personas para conseguir un fin determinado o para ayudarse mutuamente. Amén. Entonces, cuando Nehemías les comenzó a hablar a ellos, los comenzó, hermano, a animar. Les empezó a enseñar, les empezó a hablar, a decirles que es determinante que se mantengan unidos. Y dice la Biblia, lo que leímos desde hoy, rapidito, dice, le dijo, levantémonos y edifiquemos. Y dice, así esforzaron sus manos para bien. Amén. Amén. Unidos, unidos. Ellos lograron, si usted sigue leyendo ese libro, se dará cuenta que ellos lograron levantar los muros porque se unieron en un solo sentir. Cada familia tuvo que trabajar para levantar los muros, cada quien puso manos a la obra, cada quien, hermanos, se unió para levantar los muros. Así fue que levantaron los muros de Jerusalén, unidos. Y por eso nosotros como iglesia, si nos unimos con un solo propósito, como el día de ayer, que nuestro propósito el día de ayer, hermanos, era hablar del Señor, era dar a conocer la iglesia. Yo les aseguro, hermanos, de que Dios nos va a dar una gran victoria. Porque en la unión está la fuerza. En la unión, hermano, está el secreto para alcanzar el éxito. ¿Sí o no? Gloria a Dios, Melissa. Fíjese que en la iglesia, o sea, hablando ya del Nuevo Testamento, cuando la iglesia comenzó y que el Señor dejó a 12 apóstoles y después se agregaron otros, fueron 120 que se reunieron en un aposento alto, o sea, en una casa. Y dice, hermanos, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios se manifestó a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, en Hechos dice que ellos estaban unidos, unánimes, juntos, adorando al Señor. Juntos, estaban adorando al Señor. Ellos estaban unidos, hermanos. Por eso cuando metieron preso a Pedro, porque mataron a Jacob, y Herodes se dio cuenta que la muerte de Jacob había sido agradable a la gente y aprovechó meter a Pedro a la cárcel. Dice, hermano, y la iglesia estaba orando por Pedro, o sea, estaban unidos orando porque Pedro estaba preso. Amén. Mire, hermano, nosotros tenemos que aprender lo que es la iglesia. Amén. Amén. Tenemos que aprender lo que es ser la iglesia, ser el cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender, hermano, que nosotros unidos, Dios va a hacer cosas grandes, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque el Señor ha enseñado que en la unión está la clave. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, dice, hermano, que un cordón de 3 dobleces, dice, no se rompe tan fácil. Un cordón de 3 dobleces es difícil que se rompa, porque eso significa que hay unión. Amén. Dios nos ha llamado a que seamos unidos en un solo sentir. Y si este evento de ayer fue precioso, el próximo va a ser mucho que mejor, porque vamos a estar más unidos, vamos a estar más compenetrados en hacer las cosas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Como iglesia. Por eso usted aquí no se sienta extraño. Ustedes somos parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Amén. Y cuando Dios nos permite conocerlos,
nos identificamos, hermanos, que adoramos a un solo Dios. Aleluya. ¡Qué lindo! Por eso, hermanos, en la Biblia nos habla tanto de lo que significa la unión. Fíjense que en el libro de Romanos, y solo le pongo unos cuantos versículos para que usted vea, para que usted, hermano, entienda lo que estoy hablando. En el libro de Romanos, del capítulo 12, versículo 5, dice, así dice Romanos, nosotros siendo muchos, mire que dice, ahí se lo pongo en la pantalla para que lo lean, así nosotros siendo muchos, ¿qué dice? Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aleluya. Qué lindo, ¿va? Qué lindo que somos uno en Cristo. Todos juntos, unidos. Amén. Ahora, fíjese bien. En Hechos, lo que dije al principio, capítulo versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes. ¿Qué dice? Estaban todos, ¿qué? Juntos, unidos, adorando a Dios. Nadie se sentía extraño. Por eso la iglesia, hermano, cuando la iglesia comenzó, acuérdense que en la iglesia habían judíos, habían griegos. Amén. Y no solamente griegos, sino que estaban los más indeseables. ¿Quiénes eran? Los gentiles, los idólatras. Usted y yo somos gentiles. Amén. Pero habían griegos, judíos, gentiles como iglesia. Pero todos lograron un propósito y era de estar juntos, de despojarse de religiosidades, de despojarse, hermanos, ¿cómo dijera? De diferencias que muchas veces marcaban la separación. Y dice la Biblia que ellos se reunían todos los días en el templo y en las casas. Y dice, y todas las cosas las tenían en común. O sea, lo que era suyo, también, lo que es mío, es suyo. Amén. Llevaban comida a la mesa, ponían comida y todos comían. Ahí no decían, mire, esto yo lo hice, esto no me lo toquen. No, ahí todos, para que todos compartieran. Todos estaban en el mismo sentir. Aleluya. Tenían favor para con el pueblo, para con la gente. Les hablaban del Señor. Les hablaban de que Cristo vive. Les hablaban de que Cristo es el único que puede cambiar los corazones. No los mandaban al infierno. Porque hay gente, hay cristianos que lo que hacen con la gente es decirle, hijo, el diablo. Hermano, la gente ni quiere saber de eso. Pero cuando le mostramos de que el Señor es misericordioso y que Él está dispuesto a perdonarnos porque Él nos ama y que Él nos da tiempo para perdonarnos, nos da la oportunidad, hermano, para que no caigamos en condenación y que Él es un Dios amoroso, entonces la gente se hace más sensible. Y esto fue lo que hacían ellos, a tal grado que dice que estaban juntos en un solo sentir, todas las cosas las tenían en común, oraban juntos, alababan juntos al Señor, tenían favor para con todo el pueblo. Y dice la Biblia, y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. El Señor, aleluya. El Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba unida en amor. Una iglesia que, hermano, que ahí no había diferencia, que si alguien, que si llegaba, digamos, un pobre, lo sentaban en cualquier lugar. No había diferencia, que esta silla es de don fulano, no la vayan a tocar porque ahí se sienta él, porque es el que más diezma, es la eminencia. No, sino que ahí todos estaban juntos en un solo sentir. ¿Por qué? Porque estaban unidos. Aleluya. Amén. Por eso es que nosotros hermanos creemos que si nos unimos para otro próximo evento,
que todos nos unamos, que todos aportemos. Mire qué lindo es. Qué lindo es que todos, aún con ideas, que aportemos. Hermano, hagamos esto, que todo sea con un propósito de hablar del Señor. Porque Pedro dice, el primer Pedro dice, vosotros, dice, también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aleluya. Mira lo que dice Pedro, que usted y yo somos. ¿Qué somos? Repítalo conmigo, ¿cómo? No se oye. ¿Cómo? Piedras vivas. Sí, porque hay piedras de tropiezo también. Amén. Hay piedras que son de tropiezo. Nosotros somos piedras vivas. Amén. Que cuando nos unimos en un solo sentir, los cielos se conmueven. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Cuando Dios le dijo a Pedro, ni las puertas del infierno prevalecerán, ¿ok?, contra la iglesia. Ni las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se une un solo sentir, Dios abre puertas, hermano. Por eso la Biblia dice, y todo lo que atares, a la iglesia le dijo, y todo lo que atares aquí en la tierra será atada en los cielos. Y lo que desatares aquí, lo que desatares en los cielos será desatado aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir? Que el cielo no se mueve si aquí en la tierra la iglesia no se mueve. Cuando la iglesia se mueve acá y empieza, hermano, a proclamar, empieza, hermano, a creer en las promesas de Dios, las puertas de los cielos se abren. Amén. Dios bendice, Dios derrama bendición. Cuando la iglesia está en un solo sentir, cuando la iglesia ha llegado, hermano, a una altura, hermano, no del varón perfecto, sino que a una altura de unidad y de proclamar, de clamar, así como Pedro estaba preso en la cárcel y lo iban a matar. Y la iglesia se reunió en casa de una familia de Herodes. Ellos se reunieron esa noche a orar, a clamar por Pedro. Mire qué lindo es eso. ¡Wow! Por eso la oración de ustedes, hermano, es de bendición para nosotros. Ustedes, les voy a decir una cosa, ustedes tienen la obligación de orar por este servidor que está acá. Ustedes tienen la obligación para que cuando nosotros hablemos, hermanos, con de nuevo la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo empiece a tocar, empiece a ministrar, empiece a levantar. Que no seamos nosotros, que no sea nuestro interés el que expongamos para poder convencerlos a ustedes, sino que sea, hermanos, mediante una manifestación y el poder del Espíritu Santo que toque los corazones, que quebrante los corazones, que convenza nuestras vidas. Así es la iglesia, así es la iglesia. Por eso dice la Biblia, hermanos, que Pedro estaba preso. Allá estaba el pobre Pedro encarcelado. Porque Herodes había alcanzado, Herodes había ganado el aplauso de la gente. Porque estaban de acuerdo que él mató a espada a Jacob. Entonces dijo Herodes, ahora que están de acuerdo que maté a Jacob con espada, hoy meto a este bocón de Pedro en la cárcel. Porque lo quería matar. Por la iglesia, aleluya. ¿Cuántos son de iglesia acá? Levante la mano. No quiero ver. Ya, todos. Aleluya, todos. Dice, la iglesia se había reunido por una causa, por una petición, por Pedro, para que Dios hiciera algo en la vida de Pedro. Yo imagino a los hermanos llorando. Hermano Pedro, vamos a orar por hermano Pedro. Sí, él está preso, oremos, porque ellos sabían que a Pedro le iban a matar. Dice, estaban orando por Pedro. Allá estaba Pedro encarcelado, amarrado, cuando a medianoche le tocaron. Pedro era un ángel del Señor. ¿Se da cuenta usted? Era un ángel del Señor que estaba despertando a Pedro, que lo estaba despertando. Y dice la Biblia que
los grilletes que a Pedro los habían amarrado cayeron. Pedro todavía en un éxtasis, ¿no? Porque Pedro no entendía lo que estaba pasando. ¿Será que estoy soñando? Se pellizcaba quizás, o estará viendo visiones, no sé. Pedro no sabía lo que estaba pasando. Salió en el pasillo, los guardias que estaban así, ni cuenta dieron que Pedro para de ellos así. Los guardias quedaron quizás hipnotizados a saber qué pasó. La Biblia no lo dice. No sé qué pasó, quizás Dios los atontó o a ver qué es lo que Dios hizo, pero yo lo que sé es que Dios hace cosas maravillosas cuando va a proteger a su pueblo. Dios hace cosas maravillosas. Mire, Dios mueve los cimientos. Dios puede hasta mover la Casa Blanca. Dios puede mover cualquier cosa cuando Él quiere bendecir a su pueblo. A Él no le importa, hermano, para Él no hay nada imposible. Y dice la Biblia, hermano, que Pedro salió. Y Pedro quizás en ese momento no sabía qué estaba pasando, pero lo que él sentía quizás que algo lo estaba motivando a caminar por ese pasillo. Cuando de repente, hermanos, la puerta que daba a la calle estaba cerrada con cerrojo, con una gran tranca que habían puesto. Estaba clausurada la puerta, era imposible de abrirse. Y dice la Biblia que la puerta, ante la presencia de la gloria de Dios en ese momento, la puerta se abrió. Y Pedro todavía salió a la calle y se dio cuenta y dijo: en verdad, un ángel del Señor estaba conmigo. Dios mandó un ángel. Se dio cuenta que en verdad Dios lo había liberado. Se sintió libre Pedro en ese momento, a medianoche. Dios lo había sacado de la cárcel. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Se fue, tomó un taxi, se fue para su casa, ¿sí o no? ¿No? ¿Para dónde fue Pedro? A un cafetín, echando un cafecito. Se fue donde los hermanos estaban orando por él. Y tocó la puerta. Hello. ¿Quién es? Pedro. ¿Ah? ¿Cuántos? Pedro. Y salió Rod y le dijo: hermanos, miren, disculpen, están orando, estaban quebrantados. El Espíritu Santo le había llegado, hasta estaba hablando lejos, los hermanos quebrantados, confirmando, diciéndole: gracias, Señor, gracias, porque sé que tú eres poderoso, porque sé que para ti no hay nada imposible. Así como cuando traemos una petición de alguien acá, nosotros solamente decimos: Señor, gracias, porque sé que tú nos oyes. Porque Dios oye, ¿sí o no? Cuando nosotros como iglesia nos reunimos como iglesia, no importa, 2 o 3, la Biblia de Jesús, el Señor dijo: donde 2 o 3 estén en mi nombre congregados, ahí estoy yo. Así dice la Biblia. Cuando 2 o 3 estamos congregados y estamos clamando a Dios: Señor, pon tu mano por X hermano o por X persona, esta petición, manda un ángel. Tenemos que creer lo que Dios ha escuchado nuestra oración y Dios va a actuar. ¿Sí o no? Aquella mujer, hermano, cuando oyó que Pedro tocó a la puerta, llegó los hermanos, les dijo: hermanos, alguien toca la puerta. Yo no sé quién es. Creyeron que era un fantasma el que había llegado. Como que Pedro fuera espiritista, el espíritu de Pedro, una alma en pena anda ahí de Pedro, anda tocando a los hermanos. Y Pedro dijo: no, yo soy, hombre, yo soy. Y Pedro les empezó a contar cómo Dios había mandado a su ángel y cómo Dios había obrado. Mira, hermano, esto que les estoy contando yo, esto no es ninguna fábula. Esto no ha sido sacado de Hollywood. Esto no ha sido sacado, hermano, de un cuento de hadas o un cuento chino. No, esto es palabra de Dios. Este es Dios, porque el mismo Dios que sacó a Pedro acá es el mismo Dios en el cual usted ha creído, el cual usted un día entregó su vida. Usted se entregó a Él. Usted dijo: Señor, toma mi vida, ahora yo te pertenezco a ti, haz conmigo lo que quieras. Ese mismo Dios es. ¿Sí o no? Levántese y salte y diga: amén, Señor, gracias, gracias, gracias. Ese gozo, hermano, ese gozo, porque la obra que Dios ha comenzado en ustedes y en mí,
Él la está perfeccionando. Pero eso se va a lograr, hermano, cuando usted y yo no nos veamos como seres extraños, no, sino que nos veamos como parte del cuerpo de Cristo, y nos veamos como una iglesia que, hermano, que Dios ha levantado en esta ciudad, y que Dios quiere hacer algo en esta ciudad, y lo va a hacer, ¿sí o no? Porque lo va a hacer, sin usted y sin mí, Él lo va a hacer, porque nadie es indispensable en las cosas de Dios. Hay gente que se cree que es importante, ¿sí o no? Sí, yo conozco gente que dice, bueno, si no estoy yo ahí, pues ni modo, pues que se vayan. Dios no, mira, Dios, una cosa, hablando ya claramente, Dios no necesita de ustedes, no necesita nada. Él no necesita, no, Él no necesita. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando Pedro, o sea, Pedro de campeón quería ser, que cuando fueron a traer a Jesús, que sacó la espada? Cuando fueron a traer a Jesús para allá, lo iban a crucificar. Y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. ¡Pum! Se la voló. Así es la Biblia, le cortó la oreja a Malco. Le cortó la oreja. Y el Señor lo reprendió a Pedro. El Señor no le dijo, ven Pedro, así me gusta como vos, así quiero unos 5 para que sigamos adelante, así me gusta Pedro, que sea güey, que sea enojón, que sea bravo, así me gusta. No, le dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina. Pedro, no seas terco. No sabes que si ahorita yo quisiera que defensa le hablo a mi padre y me mando una legión de ángeles. No sabes, Pedro, que yo si hoy quisiera le digo a mi padre que me ayude y él me manda una legión de ángeles. Y dice que agarró la oreja del pobre soldado que estaba, ay, mi oreja, la agarró, se la pegó. Lástima que la Biblia ya no habla más no habla más qué pasó con Malco, pero yo estoy seguro que se convirtió a Cristo. Estoy seguro que se convirtió. Pero ¿por qué, hermano? Porque el Señor había dejado una base, la unidad. Por eso, aquí termino ya. Lo que Pedro decía, vosotros también como piedras vivas. Que cuando se unen esas piedras vivas, hacen un incendio, una fogata. Aleluya. Si nosotros nos unamos como piedras vivas, hasta los bomberos van a venir, hermano, porque va a haber una gran bendición aquí. Es la unidad. Es lo que estamos unidos en un solo sentir. Amén. Que no haya diferencia. No estamos juntos, sino que estamos unidos. Cierra sus ojos en esta tarde.